El efecto piezoeléctrico es un fenómeno físico que presentan algunos cristales debido al cual aparece una diferencia de potencial eléctrico, voltaje, entre ciertas caras del cristal cuando éste se somete a una deformación mecánica y se denomina efecto piezoeléctrico directo. La deformación del cristal la puede causar una onda sonora. En el caso de los transductores piezoeléctricos basan su funcionamiento en el fenómeno de la piezoelectricidad. Para su fabricación se utilizan materiales cerámicos como el titanio de bario, aunque en un principio se usaban el cuarzo o sal de Rochley. Mediante el efecto piezoeléctrico directo a través de una fuerza externa se logra un desplazamiento de cargas, lo que induce una corriente de desplazamiento y está un campo eléctrico. Este es el fundamento de, por ejemplo, los micrófonos piezoeléctricos. Las ondas sonoras hacen vibrar el diafragma y, el movimiento de este, hace que se mueva el material contenido en su interior, cuarzo, sales de Rochley, carbón. La fricción entre las partículas del material generan sobre la superficie del mismo una tensión eléctrica. La señal eléctrica de salida es, o debería ser, análoga en cuanto a forma, amplitud y frecuencia, a la onda sonora que la generó. La respuesta en frecuencia de los micros electrostáticos es muy irregular, por lo que su uso en ámbitos de audio profesional está desaconsejada. Sin embargo, los componentes piezoeléctricos son apreciados para la construcción de guitarras eléctricas, ya que consiguen un sonido cristalino de las cuerdas muy similar al de una guitarra acústica, para frases musicales sin distorsión, incluso con cuerdas de materiales no imantables como el bronce y el nylon. Actualmente de forma experimental hay un dato sobre la generación de electricidad a partir del sonido. ¿Cómo sería un móvil o celular operando con la energía de la voz? Sensores piezoeléctricos. La naturaleza del fenómeno piezoeléctrico hace posible el uso de dichos materiales en sensores de fuerza y torque. Los materiales más utilizados en este tipo de sensores son cuarzo, fosfato de galio, sulfato de litio, taltalio de litio o algún polímero ferroeléctrico. Los sensores de fuerza y torque piezoeléctricos tienen la ventaja de ser más compactos que los piezoresistivos. Además, su sensitividad es independiente del volumen, ya que dependen principalmente del material que se utiliza. Otra ventaja de los sensores piezoeléctricos respecto a los piezoresistivos son las altas frecuencias naturales que poseen, lo que los hace muy útiles en mediciones dinámicas y de impacto. Pero por otro lado, los sensores piezoresistivos resultan más estables y tienen un comportamiento más lineal, presentando un mejor desempeño en mediciones de alta precisión. Para esta práctica el material que utilizaremos es el siguiente: Arduino Uno, sensor de vibración MEAS, una resistencia de 1 mega, 5 resistencias de 220 ohms, un amplificador operacional LM358, 2 LEDs verdes, 2 amarillos y uno rojo, alambre y protoboard. El sensor de vibración MEAS genera un voltaje en función de su frecuencia de vibración y su curvatura. El circuito equivalente del sensor consiste en una fuente de voltaje en serie con un capacitor. Este sensor cuenta con múltiples aplicaciones: medidor de vibración, sensor de impacto o simplemente como un interruptor al variar su curvatura. El circuito que utilizaremos medirá el impacto sobre la superficie donde se ancla el sensor de vibración. Dependiendo de la intensidad, como indicador, encenderá determinado número de LED. Si el impacto es nulo, ningún LED enciende. En cambio, si este es lo suficientemente fuerte, todos o la mayoría de los LED se activan. Se conecta una resistencia de carga de 1 mega en paralelo con el sensor. La salida se conecta a un seguidor de voltaje para acoplar las impedancias.
Los LED se conectan a las terminales digitales de 2 al 6 del Arduino. El programa de Arduino que utilizamos realiza la lectura y conversión analógico-digital de la señal del sensor de vibración con una resolución de 10 bits. Dependiendo del valor de la lectura analógica, se enciende un determinado número de LED. Si además es superior a un determinado rango, se emite una alerta en el monitor serie. Y aprenderemos qué hace cada uno de sus componentes. Detecta un movimiento fuerte, es decir, que sirve para temblores o sismos, impactos o vibraciones.